Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a Resurrección. Hoy es un día muy lindo, especial, porque Dios nos permite acercarnos a Él con toda confianza. Y hoy queremos hablar un poco bajo el tema de una vez más. Y hay un versículo de la Biblia, hay un pasaje de la Escritura, vamos a usar a Lucas, al doctor Lucas, en su capítulo número 5, vamos a usar algunos versículos. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y no quiero leer el versículo siguiente, aunque tal vez debería de hacerlo, porque yo sé que usted lo sabe de memoria. Yo sé que sabe cómo termina esta plática entre Pedro y Jesús, o cómo termina esta instrucción esta noche, o ese día, mejor dicho. Cuando nosotros pensamos en la resurrección, nosotros debemos de entender que el resucitar o la resurrección es una vez más hacer algo. Y me gusta esta frase, una vez más, aunque hay muchos versículos en la Biblia que pudimos usar como una referencia para proyectarnos al nombre del tema. Pero más que proyectarme con un versículo, quiero proyectarnos en toda la Biblia, ya que desde el principio de la Biblia encontramos que Dios, Génesis 1:1, hace todas las cosas, las hace hermosas, las hace diseñadas para una función específica. Eso dice el libro de Isaías, que Dios, cuando hizo el mundo, lo creó para ser habitada, no la hizo vacía y desordenada. Sin embargo, algo que no viene al caso desordenó lo que Dios hizo, y lo hizo hermoso, porque dice la Biblia que todo lo que Dios hace es bueno. Dios no hace cosas mediocres ni hace cosas malas ni feas. Pero por alguna razón que no va al caso, las cosas se desordenaron. Y miren lo que Dios hace cuando algo sale de control, o mejor dicho, cuando algo se descompone, se arruina, cambia el propósito por el cual se hizo. Dios no lo desecha. Dios lo que hace es que una vez más vuelve a darle sentido a su creación. Y vemos la actitud de Dios ante su creación, me refiero ante la tierra. Pero podemos ver ese mismo esquema cuando nosotros vemos en Jeremías 18, hablando de Dios y su pueblo, porque eso es lo que dice Jeremías 18. ¿No puedo hacer yo así, oh casa de Israel, como el alfarero con el barro? Pero lo que estaba tratando de explicar Dios es que el barro se arruinó. La vasija que él había formado con sus propias manos se echó a perder. Y él no desechó la masa, sino que una vez más volvió a hacer algo hermoso de ese mismo elemento. Y podemos ir viendo profeta tras profeta. El libro de Jonás nos da otra enseñanza.
A Jonás se le dio una vez más la oportunidad de poder cumplir el propósito por el cual Dios le había hablado, se había manifestado a su vida. Y que es que cuando nosotros pensamos en la resurrección, debemos nosotros de entender que la resurrección precisamente es eso. Es volver a hacer lo que un día hicimos en el contexto de la oportunidad. Es decir, que la resurrección le dio a Lázaro la oportunidad de una vez más caminar. La resurrección le dio la oportunidad a el joven, el hijo de la viuda de Naín, a volver a hablar. También le dio la oportunidad a la hija de Jairo a que ella una vez más pudiese jugar, porque era una niña. Es decir, que cuando hablamos de resurrección estamos hablando de una vez más. Y cuando hablamos de una vez más, tenemos que entender de que algo dejó de funcionar, algo dejó de avanzar, algo dejó o cambió el propósito. Porque para que una vez más se intente algo, es porque ya se intentó varias veces. Es porque ya se esforzó. Por eso usamos el pasaje de Lucas, capítulo 5, porque este versículo a nosotros nos arroja una enseñanza muy hermosa, la que Dios nos quiere dar en esta noche. Yo sé que usted ha escuchado muchas veces este tema o este versículo bíblico. Y yo sé que usted ha escuchado que Pedro había intentado y que cuando Dios le dijo, Jesús le dijo, boga mar adentro, le estaba diciendo que se fue a las profundidades, no a la orilla, y que él tiró las redes y hubo abundancia porque lo hizo en su palabra. Pero no voy a usar esos tópicos que usted ya los ha escuchado. Voy a usar únicamente el aspecto de que lo hizo una vez más. Y es que, amado hermano, nosotros debemos de estar conscientes que hay cosas que ya no las hacemos porque nos hemos cansado, nos hemos agotado. Dice la Biblia que Pedro había trabajado toda la noche. Y ese es bastante interesante y curioso, porque este tema es bastante corto, me voy a tardar unos 15, 20 minutos. Pero te quiero dejar algo muy importante para tu vida, máxime en ese tiempo. Estamos terminando un año. Estamos terminando un ciclo, una etapa. Bueno, los de Benecer estamos terminando una proclama y se aproxima una nueva. Estamos terminando un tiempo. Pero debemos de considerar qué cosas ya no estamos haciendo que al principio de año hicimos. Qué cosas ya no estamos usando que al principio de año usamos. Qué cosas ya no estamos buscando que al principio del año o en la mitad del año o no sé, lo estábamos haciendo. Y cuando Dios pone el pensamiento de una vez más, nos está invitando a que lo logremos, porque no podemos rendirnos, no podemos dejar de intentarlo, no podemos hacer lo que Dios no hizo. No podemos hacer lo que Dios no hizo. ¿Y qué no hizo Dios? Desechar, tirar por la borda, renunciar, bajar los brazos, callar. No sé cómo poderlo ejemplificar para que me puedas entender. Dice en la Biblia que Pedro era un experto pescador. Pedro era alguien que había nacido en la pesca. No era alguien que estaba aprendiendo a pescar. Dice Claudio Josefo que la familia de Pedro era una familia que venía de generaciones en la pesca. Es decir, que Pedro tenía sus manos, me imagino, laceradas por el hilo de las atarrayas, de los trasmayos, no sé. Tenía su espalda agrietada por el sol. Es decir, que Pedro era un hombre que sabía lo que hacía. Sin embargo, llegó el momento en donde Pedro no pudo y no logró lo que había
estudiado, por decirlo así, lo que había practicado durante toda su vida, lo que había hecho durante muchas veces, en muchos días, en muchas semanas, en muchos años. Y es que por muy expertos, por mucho que nosotros estemos preparados, hay momentos en donde las cosas no las vamos a lograr. Y no podemos frustrarnos. No podemos dejar de luchar. Yo recuerdo perfectamente cuando me cansaba de pelear. Me cansaba de luchar en contra de mi carne, de mi alma. Y cuando a veces viene ese sentimiento de renunciar o de sucumbir al cansancio, yo recuerdo las victorias, recuerdo que lo que yo he logrado ha sido solo por una razón, y no ha sido mi perseverancia, tampoco ha sido mi preparación o la gracia o el don que Dios me ha dado, aunque algunos a eso atribuyen su victoria. Él le va bien porque tiene gracia, él porque Dios lo ha bendecido. No. Quiero decirle que lo que hemos logrado y lo que tenemos solamente es producto de la bondad y el amor de Dios. Hay mucha gente con gracia que no tiene lo que usted tiene. Hay mucha gente con gracia que Dios le dijo: hasta el año 2021 vas a vivir. Y usted no tiene mucha gracia, igual que yo tal vez. Eso no es cuestión de, como dice el proverbio, no es del rápido la carrera, dice, no es del fuerte, no. Es cuestión de Dios, que Él da y Él quita, dice Daniel capítulo 2, versículo 21. Y este versículo a nosotros que leemos de Lucas capítulo 5, nos arroja la enseñanza tan linda de un hombre que había trabajado toda la noche. Miren lo interesante que Pedro toda la noche había trabajado para pescar. No me vaya usted a decir que él no había ido mar adentro. Él había intentado todo. Algunas personas dicen que cuando Jesús le dijo boga mar adentro, es porque Pedro solo había estado en la orilla. Puede creer usted semejante locura. Al menos yo no lo creo así. No lo creo así. ¿Por qué? Porque él era pescador. Ese es el éxito y la gloria de que, a pesar de que ya había hecho Pedro eso, porque le dijo: toda la noche, Señor, hemos trabajado. Es decir, no es que no haya ido mar adentro. Hemos trabajado en todos lados y no ha habido nada que nosotros hayamos pescado. Y fíjate, hermano, que probablemente tú, cuando mires este video, probablemente cuando tú te enfrentes a estas palabras que te estoy diciendo, tú ya lo habrás intentado todo. Y si no lo has intentado todo, seguramente te has cansado, te has agotado. Pedro estaba agotado. Dice que toda la noche lo había intentado. Imagínense con qué actitud estaba limpiando las redes. Tal vez tú y yo lo que hubiéramos hecho es, enojados, nos hubiéramos bajado de la barca y agarramos todas las redes y las dejamos amontonadas, porque ahorita no me hablen, porque vengo cansado y estoy agotado y tuve una mala noche, así que permiso. No. Él sabía lo valioso que eran las redes para él. Las redes significaban su provisión. Las redes significaban su sustento. Las redes significaban su don, su talento, el recurso que Dios les había dado para poder vivir. Y a pesar de que eso no les había funcionado a Pedro y a los pescadores, a pesar de lo que Dios les había dado, no les había funcionado, ellos no lo dejaron tirado. Nosotros no podemos dejar tirado algo solo porque no nos ha funcionado. No podemos dejar tirado las cosas solo porque no lo logramos. Y no debemos de frustrarnos aunque lo hayamos logrado otras veces. Puede ser que una vez no lo logremos, pero eso no significa que seamos fracasados.
Tal vez en otras ocasiones hemos tenido mucho éxito en muchas cosas, pero tal vez van a haber ocasiones, o habrá una ocasión, o puede ser que hoy mismo sea el momento en donde las cosas no te han salido como otras veces. No eres una persona nueva que hace esto, no es alguien que está empezando, y si lo eres, mucho menos puedes dejarlo tirado. Pero si ya eres una persona experta en esto que estás haciendo y no te va bien, yo te puedo entender. De hecho, Dios me puso esto para que te lo dijera a ti. Una vez más. Dice la Biblia que Pedro le dijo a él: yo lo he intentado todo. Pero, ¿sabe qué es bastante curioso? Que Pedro venía cansado limpiando sus redes. Imagínese el pensamiento de ese hombre cuando llega Jesús y le dice: súbete a la barca, sepárame de la tierra. Yo no sé qué usted piensa, pero yo pienso que Pedro vio la gloria de Dios por muchas razones. Pedro era una persona que, aunque cometía errores, y toda su vida cometió errores probablemente, en la Biblia solo se dejan ver algunos, pero a pesar de sus actitudes tan volátiles, su carácter tan fuerte, como juzgan a veces los del carácter fuerte, este hombre tuvo unas glorias que hombres como Juan, que no eran de carácter fuerte, no las tuvo. Este hombre caminó sobre el agua. Este hombre, llamado Pedro, había tenido una derrota una noche antes. Cuando Jesús le dijo: Pedro, aleja a tu barca de la orilla, los que estaban allí no sabían que Pedro había fracasado una noche antes. Los únicos que sabían que Pedro había fracasado una noche antes eran las personas que estaban cerca. Pero la multitud de gente que agolpaba a Jesús, y Jesús mismo, en la mente de Pedro no sabían cómo le había ido una noche antes. En lo que ellos tal vez durmiendo, Pedro esforzándose por pescar y lograr lo que él estaba buscando. Puede ser que la gente que te rodea no sepa de tu derrota. Puede ser que muy pocos sepan en sí lo que te está pasando. Puede ser que tú creas que Jesús no sabe tu frustración, tu dolor, tu tristeza, tu amargura, tu enojo, tu confusión que has tenido antes de este momento. Porque Pedro limpió también sus vestiduras. Pedro estaba limpiando sus redes. Y llega Jesús y le dice: Pedro, llévame al agua y aléjate un poco. Y Pedro obedeció a lo que él estaba diciendo. Pero note esto bien importante. Pedro estaba siendo usado por Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Pedro estaba siendo usado por Dios. Pero nadie sabía que una noche antes Pedro había tenido un gran fracaso. Pedro había tenido una gran tristeza. Pedro iba a regresar a su casa para decirle a su familia que no había pescado nada. Y no me quiero imaginar que esa comida o esa pesca, cuánto les iba a ayudar económicamente. Pero sí quiero imaginarme de la actitud que tuvo Jesús cuando le dijo a Pedro: Pedro, vamos al agua nuevamente. Pero Pedro, tal vez con su corazón cansado, obedeció a Jesús, pero no se daba cuenta, Pedro, que él estaba siendo usado por Dios. A veces la gente te mira que Dios te usa. A veces la gente mira cómo Dios te usa en tu instrumento que tocas, o en la manera en que predicas, o cómo danzas, o cómo enseñas. O la gente mira cómo es tu servicio. Y Dios te está usando. Es Dios. Dios puede usarte. Pero muy poca gente sabrá qué pasó una noche antes. Tal vez hubo
una muy grande derrota en tu vida, la cual Jesús conocía que Pedro había tenido. Pero Jesús, por medio de Pedro, nos está dando una lección impresionante que se llama una vez más. Pedro, un hombre usado por Dios, Pedro, un hombre cerca de Dios, Pedro, un hombre que estaba hablando con Dios, había tenido una derrota antes. Ese día, cuando entraron al agua, Jesús se ocupó de sus asuntos. Y Pedro, escuchando la enseñanza, totalmente sumergido, pienso yo, en lo que estaba escuchando y viendo. Y dice la Biblia que cuando Jesús terminó de enseñar y terminó de hablar, y cuando Jesús terminó de decir las palabras, Jesús le dijo a Pedro, Pedro le dijo, no creas, no le dijo eso, pero le dio a entender, no creas que lo que te sucede yo no lo sé. No creas que no te vi ayer toda la noche pescando y frustrándote, y cada vez que lo intentabas no lo lograbas, y cada vez que te esforzabas más no lograbas pescar nada, y parecía que estabas solo, pero yo estaba contigo. Cada vez que le sacabas la atarraya o el trasmayo del agua, yo miraba tu corazón triste, pero allí estaba yo. Hermano, a veces Jesús pareciera que no nos ha visto sufrir, no ha visto nuestra batalla, nuestra derrota. Pedro pensó, Jesús no se da cuenta de que estoy cansado. ¿Cómo me pide a mí que use mi barca? Estoy frustrado. Y encima quiere predicar. Pero como Pedro se sometió, fue sumiso, al final de la enseñanza, al final de todos, al final de bendecir a todos, escuche, al final Jesús de bendecir a otros, al final de portarse como maestro, como sanador, como restaurador para mucha gente, al final Jesús no abandonó a Pedro, como no te va a abandonar a ti y jamás me abandonará a mí. Jesús personalmente se subió a la barca para levantarle los brazos a Pedro. Jesús no se subió a la barca para enseñar, no lo crea así. Jesús se subió a la barca para darle a Pedro la enseñanza que una vez más se puede lograr. Y que si una vez más lo intentamos, puede ser esa la última vez que caigas. Puede ser la última vez que fracases. Puede ser la última vez que ores por eso. Puede ser la última vez que estés intentándolo. Pero vas a ver la gloria de Dios si una vez más lo intentas. Y le dijo, tira la atarraya, tira el trasmayo, vamos, tíralo. Pero le dijo, Señor, toda la noche lo hicimos, pero te voy a obedecer. Y ahí Pedro volvió, regresó, pero no regresó, a tirar la atarraya. Pedro regresó al dueño de los peces. Pedro regresó al dueño del mar, el mar de Genesaret o el mar de Galilea. Pedro regresó al dueño del universo. Porque para poderlo intentar una vez más y que esa vez sea efectiva, déjame decirte que solo lo vamos a lograr bajo la dirección, bajo la perspectiva, bajo el lineamiento, bajo la cobertura de Dios. Porque tú puedes hacerlo muchas veces sin Dios y no lo vas a lograr. Pero si esta vez lo intentas bajo su lineamiento, bajo su dirección, es muy probable que lo logres. La Biblia está llena de personajes que fracasaron y una vez más lo intentaron y lo lograron. No crea, para cuando conquistaron a Jai ya habían fracasado. Pero una vez más lo intentaron y vencieron. Cuando fracasó, bueno, tantas personas que han fracasado en la Biblia y lo han intentado una vez más.
lo han logrado. Pero si lo vas a intentar nuevamente, hazlo conforme los preceptos y la dirección de Dios. Esta noche yo traía esto en mi corazón porque vea que yo he vivido esto y muchos de ustedes lo han vivido seguramente. Esta vez puede ser posible. ¿Sabe que yo, como mucha gente sabe, yo fui adicto a las drogas desde muy chavo, desde muy patojo, desde muy cipote, desde muy chaval, desde muy choco, como usted lo quiera saber, entender o mencionar. Yo a los 12 años ya estaba fumando marihuana, usted imagínese, 12 años. Y cuando yo estaba en la calle viviendo de joven, de 18, 19 años, y salía de los lugares de venta de droga o de los hoteles o de los hospedajes. Cuando salía, yo decía en mi corazón, esta va a ser la última vez que voy a salir de un lugar así. Esta es la última vez que yo lo voy a hacer. Y siempre albergué ese pensamiento. Una vez más lo voy a intentar. A veces me cansaba, me frustraba, pero lo volví a intentar. Y allí Dios me dio esa enseñanza. Me rendí. Bajé los brazos. Me rendí a Él. Ahora, como Pedro, toda mi vida lo he intentado. Pedro lo usó una noche. Tal vez tú no lo has intentado una noche, lo has intentado 40 años que tiene tu hijo de vivir, 30 años que tiene tu hijo o tu hija, 20 años que tiene tu matrimonio, 5 años que tiene tu empresa. Lo has intentado tú y no has logrado el objetivo. No puedes dejarlo así. Inténtalo. Pero para poder intentarlo, primero tienes que dejar de intentarlo con tus fuerzas, tu manera. ¿Cuál era la manera de Jesús? La manera de Jesús es ir con Él en la barca. Y antes de buscar el beneficio de Pedro, Pedro entendió que iba a encontrar y a buscar el beneficio de otras personas. Y así Él logró pescar. La famosa pesca milagrosa. Tu hermano Julio González, te espero el próximo sábado a las 19 horas y vamos a tratar de que este año termine con algo muy especial de parte de Dios. Bendiciones a tu vida.